Bien, continuamos en Revista Tele15, entrevista actual con Olgo Fernández, es director del Instituto de Recursos Hidráulicos del INDRI, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver, sobre todo Dajabón. Dajabón, Olgo, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, don Olgo Fernández, exdirector del INDRI, ingeniero y residente en Dajabón. Y residente en Dajabón. Eso es lo más importante. Por eso hablé de Dajabón, porque díganos la realidad de Dajabón. Bueno, lo primero es, ayer el presidente en la información que da en la rueda de prensa que da los lunes, dijo que se le estaba brindando la cantidad de agua que necesitaban los productores de arroz. Son unas 20,000 y pico de tareas con las bombas de agua que han sido conectadas y que económicamente eso era sustentable. Vamos a ver. Mira, Heraldino, primeramente da pena que un presidente se preste a hablarle falsedades, mentiras y incoherencia a un país y más a un pueblo que viene desde los años 78, está desarrollando proyectos agrícolas en esa zona y que todos esos proyectos se han desarrollado a cero costo para el gobierno en lo que respecta al suministro de agua para riego y para otras actividades. El agua siempre tiene un valor. El agua tiene un valor, pero como el agua nace en territorio dominicano, principalmente el río Masacre es un río que nace en la loma Pico de Gallo. El río Masacre tiene dos cabezas, una en un punto que le llaman Mazoquito y otra en Carrizal, que también esa cabeza se llama Dajao. Entiendo que de ahí es donde nace Dajabón. El río Dajabón, que era su origen. Masacre es un pronombre que el río adquiere en el tiempo. Ese río, que es en un 97-98% dominicano, porque solamente tiene alrededor de 6 a 8 kilómetros binacional, es decir, desde la comunidad de Don Miguel hasta Codevi, el río binacional. Precisamente en ese punto de Codevi es que el río hace una curva y entra a territorio haitiano entre 500 y 600 metros. Que no es ni mucho. Lineal. En ese punto es que los haitianos han construido la obra de Toma, el dique donde han represado el río y donde le están robando el río a República Dominicana. A partir de ahí, estamos hablando de alrededor de 30,000 tareas de cultivo de arroz. Estamos hablando arroz. Yo no te estoy contando alrededor de unas 8,000 o 10,000 tareas de cultivo de otros rublos, como es plátano, guineo, yuca, batata, etc. Pero tampoco te estoy contando alrededor de unas 20,000 tareas que hay en administración ganadera. Pero tampoco te estoy contando lo que es una reserva ecológica ya declarada parque nacional, como es la Laguna de Saladillo. La Laguna de Saladillo, de ahí el río se traslada a la bahía de Manzanillo, pero entre la Laguna de Saladillo y la bahía de Manzanillo, donde está la desembocadura del río, hay alrededor de unas 20,000 tareas que están en cultivo de varios rubros, tomate, ajíes, etcétera, para los agricultores de Manzanillo. Todo esto se va a suplir con 3
4 pulgadas de agua que se le está sacando al mismo río en un punto que solamente puede sustentar agua cuando el río viene con crecida. Lo que sucede... O sea, que el agua que se está recibiendo ahora se puede agotar en un momento determinado. Hoy cuando el río baja a su mínimo estiaje y que solamente la escorrentía del río transita por el lado izquierdo, el río está dividido en 2 cauces. Uno izquierdo, que es haitiano porque la mitad del río es haitiano, en el punto donde están tomando el agua, y otro lado derecho, que es donde está la obra de toma del canal La Vigía, como nosotros le llamamos canal La Aduana. Ese canal, otra mentira que el gobierno le ha querido vender al pueblo dominicano, no a los jaboneros, porque ese canal lo construyó el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, con una ayuda del gobierno japonés de 70,000 yen, que en ese momento equivalían a unos 7 a 11 millones de pesos dominicanos. La otra contrapartida la aportó el gobierno dominicano. Ese canal tiene 3 sistemas de electrobomba, pero en la cola, en la comunidad de La Vigía y la comunidad de Japón, porque fue construido especialmente para ayudar a los productores japoneses que habían enclavado ahí en esa comunidad. Entonces, Olga, y agricultores. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno lo que ha hecho es que ha colocado 2 bombas de 3 pulgadas. ¿Eso es sostenible? Pues yo me hago esa pregunta. Pero la pregunta es, eso es insostenible en el tiempo. Tú sabes lo que es tú estar recibiendo agua por gravedad del cauce del río. Cuando el río está crecida, tú tienes mucha agua. Cuando el río baja su estiaje, tú tienes poca agua, pero la puedes captar de manera directa. Son 5 tomas que el río tiene. Pero entonces ni va a tener agua República Dominicana, ni va a tener agua Haití tampoco. Claro, ¿por qué? Porque no, Haití va a tener en el tránsito del tiempo y cuando el estiaje baja, el agua que el río transita, porque el río nunca se seca. Recuérdate que el río tiene afluentes que le suministran agua, que le suplen. En ese sentido, lo que es insostenible es querer cambiarle la vida a 28,000 a 30,000 tareas de arroz por gravedad que viene transitando de manera gratuita a tú instalar 2 motobombas para que mantengan 24 horas jalándole agua al río para suministrarla a un canal. ¿Y no sería entonces lo apropiado construir la presa, esa que anunció el propio presidente de la República, arriba, en la parte de arriba? ¿No sería lo apropiado? Porque con la intención, lógicamente, de hacer un uso mucho más racional y administrar el recurso. Tenemos alrededor de 8 meses o más que el gobierno cerró la frontera, que cerró el mercado binacional, que tomó una serie de medidas y el gobierno anunció con todo su gabinete que en 60 días iban a comenzar las licitaciones de la presa de Don Miguel. Exacto. Y que en 30 días iban a construir un canal adicional para suministrarle agua al río. Exacto. Y que iban a hacer un campo de pozo por electrobomba o paneles solares. Nada de eso se ha hecho. Oye, van más de 8 meses. Ahora resurge que a los haitianos terminar su obra y abren compuerta, el gobierno envía una maquinaria de funcionarios a prender 2 bombas que tienen 8 meses ahí instaladas y que no se habían prendido. Esa presa de Don Miguelo. De Don Miguel. De Don Miguel estaría en la parte de la cuenca hidrográfica alta del río. No, claro, en Loma de Cabrera. Exacto. Estaría lo que indica que el Estado Dominicano podría aprovechar el agua ahí. Es que esa no es un descubrimiento de este gobierno.
Ese es un descubrimiento del gobierno de Juan Bosch, del 63. Lo que es la presa de Don Miguel, la presa de la Boca de los Ríos, en el río Guayubín, que Danilo Medina inició, tuvo la visión de iniciarla en una visita sorpresa, son obras importantes para esa zona, porque la presa de Don Miguel sería la garantía de agua para el municipio de Dajabón y parte de varias comunidades del municipio de Loma de Cabrera, porque es una obra sostenible por el río. Y además, tú sabes que las presas se llenan con crecidas. Y luego los ríos bajan, pero ya tú tienes el volumen de agua guardado para poder administrarlo de manera adecuada. Con lo que usted plantea, Olgo Fernández, ingeniero Fernández, usted está diciendo que lo que se le ha hecho a los productores de arroz, a los agricultores de esa zona, con ponerle las 2 bombas a bombear agua, eso no se va a sostener con el tiempo y que eso será momentáneo. Ese es un proyecto fallido en el tiempo. Es fallido económicamente. Aunque el gobierno diga que va a suplir el combustible, ¿cuál es el costo de tú sembrar 30,000 tareas de arroz para tú suplirle su mantenimiento de agua por bombeo? Eso es insostenible. ¿Cuál es el costo de la fanega de arroz? Aunque el gobierno se lo regale, es preferible que mejor le regale el dinero de combustible y que ellos dejen de sembrar arroz, porque ellos van a ganar más con el combustible que va a gastar el gobierno que con los beneficios que le van a dejar la parcela, porque muchas de esas hectáreas, tareas de arroz, se van a perder en tiempos de sequía, porque el gobierno no va a poder suministrarle agua con esas 2 bombas. Se lo estoy diciendo hoy, va a desaparecer la laguna de Saladillo, van a desaparecer los demás cultivos, van a desaparecer los cultivos que están en el municipio de Manzanillo, porque este río en el transcurso del tiempo ha suplido de agua a todas estas comunidades por gravedad, de manera gratuita. Oye, solamente en este momento está siendo abastecido con las 2 bombas el dique Veterano Cero, que es el primero. Te lo está diciendo una persona que el dique está frente a una propiedad que yo tengo y que le permití al gobierno hace 8 meses hacer un canal por mi propiedad. Lo que hicieron fue una zanja. Ve a ver la zanja como está derribándose. No le han vuelto a poner la mano, Geraldino. Porque este es un gobierno infuncional y que no pueden decir que han tenido dificultades para trabajar, porque gratuitamente le permití que hicieran el lateral para suplirle agua al río. Oye, hicieron una represa frente al chequeo, pero ya no le dejan pasar una gota de agua a los productores de la vigía. Los productores de la vigía no pueden recibir una gota de agua, porque todo el poco de agua que la bomba bombean, tienen que ir de nuevo al río. Y cuando destapen... O sea, lo que hace es que hace un desvío. Un desvío. Y entonces el que queda en medio de ese desvío no se beneficia con el agua. No, el que queda después del desvío tampoco se va a beneficiar, porque le están cerrando el canal, la vigía. Pero hay algo. O sea, es un proyecto fallido. La solución de ese problema, el gobierno tiene capacidad, porque el gobierno, si tuvo 1.000 millones de pesos para comprar cédulas y comprar las elecciones municipales, ¿y por qué el gobierno no puede disponer de 200, 300 millones de pesos para construir un campo de pozo, que el agua subterránea está, el nivel freático está muy cerca en esa zona, y se puede construir un campo de pozo en todo el lateral del canal La Vigía, porque es un canal encarchado, pero encarchado no por este gobierno, encarchado desde el 98 por los gobiernos del PLD,
y que los haitianos lo sacaron de circulación porque se robaron el río sacándole arena con el cauce del lado de ellos. Ahora han hecho una tina. ¿Tú sabes lo que es una tina? Una especie de pozo. De pozo en el río. En el río. Y cuando el río viene con crecida, ¿qué hace? Se que lleva... sedimenta eso. De nuevo hacer otra tina. Entonces, eso es lo que el gobierno... esa es la inversión. Olga. Oye, esa es la inversión que el gobierno ha hecho ahí en la aduana, en su obra de toma, para bombearle 2, 3 o 4 pulgadas de agua al canal La Vigía. Pero hay algo. Eso es insostenible. Yo quiero que me hable ahora el experto. Digo, me ha estado hablando el experto, pero le hago esta precisión. Como también quisiera que me hable el que fue director del INDRI. ¿Verdad? Lo hago por el tema institucional. Ante esta coyuntura, el río nace en territorio dominicano, desemboca en territorio dominicano, pero hay una parte que cruza hacia Haití. Entonces le toca a Haití. Esos 600 metros. Eso le toca, no, el río le toca a Haití, le toca parte del agua, le toca. En y ese tenemos que compartirla. Sí. Tenemos que compartirla. Entonces, ¿cuál es la solución institucional como país que usted sugiere que se busque? Mira, la solución institucional fue la que se pudo lograr en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y en los gobiernos del presidente Medina, de ir a la mesa técnica binacional que funciona en la Cancillería y que se le presentaban varias alternativas a los gobiernos haitianos, tanto a Martelly como a Moisés Juvenel Moïse, a los dos. O sea, esa era la solución, de construir obras hidráulicas, aguas arriba, para poder tener suficiente caudal de agua, para poder suplirle a ellos agua, 2, 3 metros cúbicos, y que el país siempre sustentara de 6 a 7 metros cúbicos, que es su caudal. Porque de la única manera que tú puedes tener garantía de agua en el tiempo es construyendo obras hidráulicas. Sí. Porque el río tiene tiempo, y Geraldino conoce el río, porque Geraldino ha recorrido esa cuenca, incluso en visita técnica, como preocupado por el medio ambiente, lo que es el Cerro de Chacüey, lo que es la Loma Pico de Gallo, en actividades de reforestación, que se construyan obras para poder garantizar agua en el tiempo. Pero mientras tanto, el gobierno debe de dejar esta morbosidad politiquera de creer venderle al país. Todavía ayer, dice el presidente de la República, señores, diciéndole a un país que él va a mantener la bomba encendida para que los agricultores tengan agua. Y con esas 2 bombas es que el gobierno piensa suplir 30,000 tareas de cultivo. Pues nos estamos volviendo locos. Ok, entonces por eso es que usted dice que es fallido. Ese es un proyecto fallido, fallido económicamente, porque es insostenible en el tiempo, y fallido porque no va a haber agua en el río para que ellas puedan absorber más de 2 metros cúbicos en cualquier momento de bajo estiaje, a menos que el gobierno no quiera hacer una presa ahí mismo frente al sistema de bombeo para desde ahí bombear el agua. Un dique, y es imposible porque el río es binacional y el gobierno solamente... que pasar a territorio haitiano, y los haitianos tienen no que van a ponerse de permitir. acuerdo. Mira, el costo que le está saliendo esa aventura, porque esa es una aventura, esa aventura politiquera al Estado Dominicano, ahí hay más de 50 militares con fusiles cuidando esas 2 motobombas. Sí. ¿Tú te imaginas un ejército cuidando 2 motobombas? Pero ustedes se imaginan 24 horas
Bueno, pero por lo que usted dice... Pero no, pero ustedes se ingeniero, Bueno, imaginan. ese es el tesoro ahora. Esa es la visión de un presidente. ingeniero, pero por lo que usted dice, entonces, los funcionarios del gobierno están engañando al presidente. No. Él ha ido 2 veces a mirar eso. ¿Qué engaño? Pero que el presidente no sabe de eso. Él ha ido 2 veces. Pero no es Bueno, ingeniero. Geraldino, Usted sí sabe de eso, Olgo, pero escúchame, el presidente no sabe, Olgo. Geraldino, mira, y eso, por eso yo me río. Mira, en mi gestión de director del INDRI, nunca osé movilizar al presidente Medina a inaugurar una motobomba. Porque eso se le dona a los agricultores y eso lo colocan. Sí, oye, eso se le dona a los agricultores y ellos mismos La ponen a funcionar. Acuérdese, Olgo. En mi condición de director del INDRI, nunca me movilicé a colocar una motobomba, No, pero tampoco una electrobomba. En este caso esa bomba la han Pero inaugurado mira, como 2 veces. mira, oye, fue el presidente con todo su ejército de funcionarios a inaugurar las 2 motobombas. Pero que fue que Han le ido, instalaron nuevas. oye, que era que hasta no- senadores, hasta el Congreso lo han movilizado. Eduardo Estrella estaba allá, ahora esta semana, reinaugurando el funcionamiento de las 2 motobombas. Bueno, pero es preocupado por los campesinos. Oye, preocupado. La politiquería barata. A propósito de politiquería. Pero tú te imaginas tú tener 2 motobombas funcionando con gasoil 24 horas, Sí. los 365 días del año y tener 50 guardias, un coronel amaneciendo ahí cuidando esas 2 motobombas. ¿Tú sabes por lo que le va a salir eso al Estado Dominicano? Y un presidente diciendo que sí que es sostenible. Oye, hay que ser descarado. A propósito de política, Olgo, Bueno. en Dajabón se dio una situación en el pasado proceso electoral en el que corrió el actual alcalde, que se repostuló, y el Partido de la Liberación Dominicana pues llevó su candidato y se vieron envueltos en una situación de un conflicto por un conteo de votos. De hecho, eso llegó aquí al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral emitió su fallo declarando ganador al actual alcalde, a Riverón, en que el PLD amenazó con elevar un recurso ante el Constitucional, creo que fue, ¿verdad? Primero una revisión, iba a pedir una revisión. Precisamente. Entonces, ¿en qué está eso? Precisamente ayer los abogados notificaron a la Junta Municipal Electoral de Dajabón, porque el miércoles se notificó al actual alcalde y al PRM sobre el proceso de revisión que la Junta Municipal de Dajabón y la Junta Central Electoral nunca han querido revisar los 22 votos que la Junta Municipal de Dajabón y el PRM dicen que Cada están quien se lo ganando las atribuye. elecciones. Oye, pero oye lo sencillo. Eran 22 boletas. 22 de las 271, 22 boletas que la Junta Municipal de Dajabón dice que había que contar para validar. Exacto. Son tan inteligentes que la colocan en 2 sobres. Una, 11 que ellos la tenían como nula y las otras 11 que ellos tenían que eran para validarla. Y lo traen aquí en un helicóptero, la Junta Electoral, para que revisen esas 22 boletas. Y aquí se niegan a revisar 11, donde ellos tenían el fraude instalado. Porque es importante señalar que el PRM... Sí, pero en primera instancia no es la Junta Municipal que Sí, corresponde. pero es la Junta Municipal Exacto. que la trajeron a los 3 miembros en un helicóptero con los 2 delegados políticos y el señor Dionisio de los Santos, quien fue que viajó a Dajabón con un señor apellido Kelly y otros enviados por Paliza a robarse esas elecciones. Y lograron, porque lograron sobornar a los 3 miembros de la Junta Municipal de Dajabón hasta retorcerle la voluntad de que boletas nulas se la hicieran válida. Y ese proceso está ahí. Todavía el Tribunal Superior Electoral lo que declaró fue inadmisible el recurso
que le envió Fiordalicia Caridad y el PLD. Ahora al Tribunal Superior Electoral se le ha sometido un recurso de revisión. Vamos a ver a partir de hoy si ellos se resisten, porque lo que se está pidiendo es que se cuente. Que se cuenten esas 22 Se boletas. validen esas 22. Geraldino. Muchísimas gracias. Pero es Olgo importante, Fernández. que Se tú nos sepas acabó una el cosa. tiempo. Ellos pueden darle ganancias de causa A cualquiera de los dos. al PRM. Sí. Pero en el fondo ellos saben que se están robando a un municipio. Bueno, miren, antes de despedirnos, porque ya el tiempo lo tenemos encima, hay una noticia lamentable porque es una persona que usted conoce, que Geraldino conoce, que yo conozco y que muchos conocemos, y es que matan un hijo de Alfredo Pacheco, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno. Y se trata de Luis Alfredo Pacheco. Él se vio envuelto en un incidente, en un tiroteo ocurrido en Houston, Texas, en Estados Unidos. Wow. Y es una noticia que está en desarrollo. Reiteramos, un hijo de Alfredo Pacheco, de nombre Luis Alfredo Pacheco, murió en medio de un tiroteo en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Lamentable, de verdad, lo sentimos muchísimo porque don Alfredo Pacheco es una gran persona. No, y es un caballero, un amigo, es lamentable, y más un hijo seguro, estudiando, trabajando allá. Me imagino eso. Bueno. Señoras y señores, ustedes gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Olgo. Gracias, Geraldino, gracias por invitarnos. Nos vemos mañana. Y ojalá